Oveja Negra, combatiendo al capital. Tenemos un gran orgullo, ¿no? Digo, de estar comunicados con un dirigente del movimiento obrero como es Sergio Sacia, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria, síntesis del MASA para dar batalla en este proceso de unificación de la CGT, digo, que esperemos tenga que ver con los intereses reales del movimiento obrero en este tiempo político. Sergio, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Fernando Gómez te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, no, gracias a ustedes. Sergio, ¿cuáles son los desafíos del movimiento obrero en esta etapa difícil que estamos transitando en la Argentina? Mira, nosotros venimos planteando desde el Movimiento de Acción Sindical Argentino desde el año pasado, desde antes de las elecciones, que era necesaria la unidad del movimiento obrero basada en fortalecer las cosas que se habían logrado durante años y lógicamente trabajar para las que aún faltan, ¿no? Faltaban en ese momento. Y nosotros entendíamos siempre de que había que llevar adelante la unidad del movimiento obrero, pero que el factor convocante debía ser un proyecto con una agenda concreta y con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Bueno, y ahí comenzó a darse un proceso de transición en la búsqueda de concretar la unidad del movimiento obrero. Y lógicamente en este escenario hoy, después de 8 meses de gobierno, en donde realmente yo creo que nadie esperaba este ajuste de las tarifas, este aumento de precios de la canasta básica, los despidos en el sector público y privado, la paralización casi de la obra pública, la industria nacional en retroceso producto de las importaciones, etcétera, un escenario complicado y que afecta directamente a los trabajadores y principalmente a los sectores más vulnerables, los sectores más humildes. Entonces, el desafío es doble que tenemos desde el movimiento obrero. Entonces, nosotros lo que planteamos realmente desde MASA, que debemos tener y debatir un proyecto del país, un proyecto nacional que apunte, lógicamente, a los sectores más vulnerables, a los que perdieron el empleo, a fortalecer la industria nacional, a los jubilados, etcétera, pero que realmente tengamos un programa hacia adelante para plantear alternativas ante las distintas dificultades que tenemos en las distintas actividades de lo que es hoy la Argentina. Y eso es lo que todavía no hemos logrado debatir dentro de lo que es este proceso de unidad que estamos abolando a que se pueda llegar el 22 de agosto, pero que todavía no hemos podido avanzar en esto que para nosotros es coyuntural, que no solamente se tiene que plasmar en un documento en donde uno exprese cuál es el diagnóstico de lo que tenemos, porque el diagnóstico coincidimos todos. Nosotros entendemos que hay que ir más allá y debatir sobre un proyecto. Sin duda, por eso no se reduce el proceso de unidad a una unidad entre dirigentes, ¿no? Se resuelve con la discusión de un modelo de país, se resuelve con la discusión de un proyecto y se resuelve con la discusión de un programa de lucha concreta. Y lógicamente, por eso nosotros nos oponemos primero a que no se cumpla con el estatuto y que haya más de un secretario general, como se está hoy queriendo imponer tres secretarios generales o 4, un triunvirato, en el cual nosotros no impugnamos a nadie, porque al contrario, son todos compañeros, son todos representantes de distintos sindicatos, de distintas actividades, votados legítimamente y electos legítimamente por los trabajadores. Lo que nosotros decimos es que, primero, no han dado resultado las conducciones de más de un secretario general. Tenemos una que fue hace 12 años, no hace mucho. Y principalmente, si nosotros abonamos a concretar una unidad de más de un secretario general que no cumpla con el estatuto, estamos realmente ratificando o avalando de que sigue la interna o siguen las divisiones dentro del movimiento obrero. Es una forma de legitimar que siguen las divisiones con 3 o 4 secretarios generales. Por eso nosotros decimos, trabajemos para una conducción colegiada, en donde se articule las 25 secretarías que tiene el Consejo Directivo, más las 10 vocalías, 35 compañeros, una conducción única, pero que realmente tengamos una agenda de trabajo y un proyecto concreto. Yo creo que no da resultado eso de que ya estén digitándose compañeros para ya que están medio puestos
como para conducir el movimiento obrero, que hasta es una falta de respeto a un congreso que se tiene que realizar el 22, y en el cual los que votan son los congresales. Sin duda. Buenas noches, Sergio. Nicolás te saluda. Sí, ¿cómo te va? Bien, y en función de esto que venimos charlando, Sergio, y aquellos que estamos convencidos de que el movimiento obrero organizado debe ser uno de los pilares del movimiento nacional que vuelva a construir un proyecto de mayorías, esto del programa, ¿no?, de que la unificación de la CGT debe tener como base un programa más allá de un documento, de una declaración. ¿Cuáles pensás que son los puntos, así muy rápidamente, pero cuáles pensás que son los puntos bases o aquellos puntos que no pueden quedar afuera de un programa de la unificación de los trabajadores? Los puntos son variados, desde lo que es el fortalecimiento de la industria nacional, de lo que es la generación de empleo. Hay un proyecto de ley de empleo, de primer empleo, de empleo joven o como se llame. Nosotros entendemos que también se tiene que potenciar fuertemente lo que es la vinculación desde la educación media. Por ejemplo, alguna vez hubo un plan dual que se copió de Alemania en la época de crisis, que se vinculaba a las escuelas técnicas con las distintas actividades. Bueno, yo soy egresado de un plan dual en el cual me permitió entrar al ferrocarril, por ejemplo. Un programa energético, el problema de la energía es algo global, algo que pasa en el planeta. Entonces tenemos que presentar alternativas y que tiene que también tener un proyecto claro, no empezar de atrás para adelante aumentando las tarifas, viendo realmente cuál es la problemática general, no teniendo una tarifa social para las pymes o para los sectores que realmente no pueden pagar la energía, la luz en este caso. Un programa que apunte a la reforma del impuesto a las ganancias, que abarca un sector importante, los trabajadores del 11% de los trabajadores. Un programa en el cual nosotros tenemos que debatir cómo podemos aportar a la mejora de la educación pública, vinculándola con los centros de formación profesional, que también daría una salida en la búsqueda del empleo. Un programa de cómo podemos vincular para mejorar la salud entre las obras sociales y los hospitales públicos, o sea, abarcando distintos aspectos que hacen al mundo del trabajo, a las distintas actividades y lógicamente a la real problemática que tenemos hoy en los argentinos, que es la pérdida del empleo, el reactivar la industria nacional, y en el cual hay una paralización en el consumo, producto lógicamente de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que hace que todo esté bastante retrasado en este sentido, ¿no? Sin duda. Sergio, te queremos aprovechar, sos secretario general de la Unión Ferroviaria, y cuando uno le ve los dientes ya a este gobierno se da cuenta que vienen por herramientas y el sentido social que tiene el ferrocarril dentro de nuestra nación y dentro de nuestro pueblo. Digo, ¿cómo está la situación dentro del sector? En lo particular, digo, tuvimos algunos episodios con Ferrobaires y la suspensión de la línea, del servicio. ¿Cómo está la situación actual? Sí, la verdad se han parado durante un par de meses largos las obras que venían llevándose adelante con el gobierno anterior. Nosotros planteamos este tema, nos comentaron, nos dijeron que era producto de la revisión de los distintos contratos, nos pareció incorrecto. Se comenzaron a dar y a recuperar algunas obras que estaban pendientes, pero realmente falta un camino largo por recorrer. El Ferrobaires es uno de ellos, que no le vamos a echar la culpa a este gobierno. Ferrobaires no se invierte desde hace muchos años, que nosotros venimos diciendo que esto tiene que pasar a la nación. Bueno, ahora se ha tomado la decisión, estos 180 días de pasar a la nación, pero también esto tiene que tener un programa de cómo se reactiva esta línea, que, como bien decía, cumple un rol social muy importante, porque llega a pueblos donde solamente llega el ferrocarril, y en el ferrocarril viajan principalmente los sectores más humildes, viajan los empleados, viajan los estudiantes, etcétera. Y eso es lo que presentamos nosotros, las autoridades gubernamentales, tanto de la provincia como de la nación, un proyecto de decir, bueno,
de qué manera en 180 días no solo se produce el traspaso a la nación, sino también de qué manera se van recuperando para poner en funcionamiento de nuevo los ramales que lleguen a Mar del Plata, que lleguen a Bahía Blanca, Junín, Bragado, etcétera, cada uno de los lugares donde debe llegar este ferrocarril tan importante. Pero como bien decía vos en la introducción, si un gobierno quiere medir el ferrocarril como una ecuación financiera, lógicamente que ahí va a dar pérdida. Ahora, la función social que cumple el ferrocarril, y si se apunta que nuestro proyecto, que también se lo pusimos a disposición del gobierno, a recuperar e invertir en los ferrocarriles de cargas, son realmente una herramienta importante para el desarrollo de las economías regionales y el crecimiento de la Argentina, lógicamente que esto va a beneficiar muchísimo la vinculación con el interior del país, va a apuntar, si se invierte en infraestructura y en coches y en vagones y en locomotoras, va a mejorar también, va a disminuir la accidentología. Hoy tenemos un promedio de 7.000 muertos al año, producto de las rutas. Yo estoy convencido que habiendo más trenes, la accidentología baja. Nadie puede negar que el ferrocarril es el modo de transporte más económico y también menos contaminante, que es una de las cosas, de las problemáticas que también tenemos en el mundo, que es la contaminación ambiental. O sea que si un país o un gobierno quiere realmente apuntar al desarrollo, como se dice, no hay desarrollo si no tenemos, y con la característica que tiene la Argentina, si no tenemos un ferrocarril que toque todos los puntos del país, ¿no? Sin duda. Lo hemos visto crujir al federalismo en la Argentina en otro tiempo en que los trenes fueron decididamente hostigados para consolidar, desde esta mirada financiera, ¿no? Pensando en la utilidad económica en el ferrocarril y no pensando la integración nacional, el sentido de soberanía, el sentido de supervivencia de nuestros pueblos, ¿no? Pero lógicamente, y por eso nosotros no cuando hablamos de esto no hablamos en desmedro de ningún modo de transporte. No, claro. Realmente, y desde el MAS, que también hemos presentado un proyecto de integración federal del transporte, un proyecto de ley, en donde nosotros decimos los transportes se deben complementar entre ellos, entre el camión, entre el tren, entre el avión, entre la hidrovía, etcétera, para apostar a que la Argentina crezca y se desarrolle, que ese también es un desafío del movimiento obrero. Generar proyectos de ley, como hicimos nosotros desde el MAS, acompañando a los compañeros de SMATA en ese proyecto que se votó hace poco, que fue la ley de autopartismo, que nosotros también le agregamos de ferropartismo, que viene también a generar empleo argentino, con este problema que hoy tenemos del empleo. Eso también es parte de la agenda que tiene que tener el movimiento obrero, que nosotros decimos, nosotros no podemos unirnos o juntarnos para una foto, realmente no, para trabajar todos juntos y digamos, esta es la agenda, y hagámosla conocer a los trabajadores y a la sociedad, para que la sociedad sepa cuál es el verdadero proyecto que tiene el movimiento obrero, y eso es lo que nosotros vamos a apuntar para llegar al 22. Si no se logra esto, y nosotros no vamos a participar de la unidad, no vamos a renunciar a la CGT, pero bueno, cada uno quedará en su sindicato defendiendo los intereses de los trabajadores que representamos, nucleados en el MASA para seguir trabajando en conjunto, ¿no? Sin lugar a duda. Sergio, te agradecemos muchísimo la comunicación. Mi abuelo fue ferroviario, fue parte del gremio, y hoy es un orgullo escuchar a dirigentes gremiales que asumen la necesidad del ferrocarril, la necesidad de la discusión política en la Argentina, la necesidad de la discusión del peronismo en la Argentina y la necesidad de discutir la unidad del movimiento obrero desde la óptica que lo haces vos, defendiendo un proyecto de país y no defendiendo el acuerdo de los dirigentes. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Te agradezco mucho yo a vos también. ¿Quién no tiene un pariente o un amigo ferroviario? Y bien lo decía vos, el debate hay que darlo hacia adentro, la autocrítica hay que darla hacia adentro, y si unimos el movimiento obrero va a ser una herramienta fundamental para también volver a recrear y a fortalecer el justicialismo, donde también nos debemos un debate interno profundo.